Bases para el diseño de alcantarillado pluvial. Para poder conocer cómo diseñar un alcantarillado pluvial es necesario conocer primeramente los parámetros de diseño. Estos son, en su primer punto, el periodo de diseño, que está en función a la vida útil de los elementos de nuestro sistema de alcantarillado. Estos varían en función a la población y su vida útil varía de 20 a 30 años. El segundo punto son las áreas de aporte. Las áreas que vamos a considerar no solamente se encuentran en los manzanos, también debemos tomar en cuenta el área de las calles y avenidas. El caudal de diseño está calculado por el método racional, donde es el caudal igual a 0.278 por C, que es el coeficiente de escurrimiento, I, que es la intensidad media de la lluvia, y A es el área de la superficie de las zonas afluentes. El caudal de diseño. Existen tres métodos para calcular y está en función al área de cuenca. Esta área de cuenca es para áreas menores a 50 hectáreas, es el método racional. Y el método racional modificado de 50 a 500 hectáreas, y para áreas mayores a 500 hectáreas existen otros métodos como el hidrograma unitario. Ecuación intensidad, duración, frecuencia. Es una ecuación que está en función a dos valores. Uno, el periodo de retorno y el tiempo de duración. Periodo de retorno o grado de protección es la cantidad de años en la que puede existir una gran lluvia de gran intensidad. Está en función a la característica del área de drenaje y nos dan valores recomendados mayores a los aceptables, ya que al tener un valor mayor de periodo de retorno, nuestra tubería va a tener ligero margen de seguridad. El tercero, el coeficiente de escurrimiento es la capacidad de permeabilidad de nuestro suelo. Y en la tabla 4.4 nos dan distintos valores para cada característica general de la cuenca receptora. Tiempo de concentración o de duración, T, el factor que influye en nuestra fórmula de intensidad. También es la suma de otros dos tiempos, un T sub E, que es el tiempo de entrada, que es el tiempo que tarda en recorrer una gota de agua de lluvia desde el punto más alto de nuestra cuenca hasta nuestra tubería, y el tiempo de recorrido o de flujo, que es el tiempo que tarda el agua en recorrer nuestra tubería de cámara de inspección a cámara de inspección. El tiempo de concentración mínimo en cámaras de arranque es 10 minutos y máximo 20 minutos. El tiempo de entrada mínimo es 5 minutos. Si dos o más colectores confluyen a la misma estructura de conexión, debe considerarse como tiempo de concentración en ese punto el mayor de los tiempos de concentración de los respectivos colectores. Si en un punto, en una cámara de inspección, confluyen una más de dos tuberías, se debe tomar como tiempo de entrada el mayor tiempo de las tuberías que llegan a nuestra cámara de inspección. El tiempo de recorrido está en función a una fórmula que es dada como esta. La norma boliviana nos presenta varias fórmulas, pero la más simple es esta, que está en función a la longitud de nuestra tubería y a una velocidad media de flujo del colector, que generalmente se toma 1 metro sobre segundo. Vamos a pasar a un diseño. Esta es el trazado de nuestra red de alcantarillado sanitario. Como lo vimos en el vídeo anterior, la red de alcantarillado sanitario debe converger en un mismo punto y debe pasar por todas las calles rodeando todos los manzanos. Pero para poder trazar nuestra red de alcantarillado pluvial, esta debe ir 1 metro a la mano derecha de nuestra tubería de alcantarillado sanitario, siguiendo el sentido de flujo de nuestra agua. Entonces, nuestro trazado de tubería del alcantarillado pluvial es la siguiente, lo que está denotado por rojo.
las diferencias que existe con lo que está denotado con verde, que es nuestro alcantarillado sanitario. Primera, nuestro alcantarillado fluvial no pasa por todas las calles, como lo pueden evidenciar. Segundo, no está sobre el mismo eje de nuestra tubería de alcantarillado sanitario. Está 1 metro a la derecha del sentido de flujo de la tubería de alcantarillado sanitario. Eso nos facilita un poco más el cálculo, ya que en esos tramos donde no existen tuberías, generalmente existen las cunetas y los sumideros. Entonces, para nuestro trazado igualmente vamos a calcular el área distribuyendo de la manera similar de lo que fue nuestro alcantarillado sanitario. Podemos observar que el área es ligeramente mayor al área que teníamos dentro de nuestro manzano, ya que está influyendo el área de la calle. Al igual que lo hacíamos en el alcantarillado sanitario, la numeración, según la norma boliviana, tomamos el punto más alto de nuestra red. En este caso yo he tomado este. No es el más alto, pero también es parte de nuestra red principal. Esa es nuestra cámara de inspección 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Nuestro tramo principal cuenta con 5 cámaras de inspección. Luego los tramos secundarios ya pueden seguir al último punto, siguiendo al 5, el 6, el 7, el 8 y para completar los otros tramos 9, 10 y 11. Entonces de nuestro trazado y de nuestra numeración de cámaras de inspección vamos a calcular las longitudes de cada tramo y acumular las áreas. Entonces voy a tomar primeramente un tramo secundario de la cámara de inspección 6 a la 7, la 8 hasta la 5. Podemos sacar las longitudes y el área. El área propia va a ser el área que está antes de nuestra cámara de inspección. Por ejemplo, en nuestro tramo de 6 a 7, el área propia es 0.135 hectáreas, que es la que se encuentra en este sector. Esa área está antes de nuestra cámara de inspección inferior, que es la cámara de inspección 6. Entonces, todas las áreas que están antes de nuestra cámara de inspección C son las áreas propias. Como es el primer tramo inicial, el acumulado va a ser igual, la misma. Pero en el caso del tramo 7 a 8 va a influir el área de 0.075, 0.198, 0.139. Esas son las tres áreas que influyen en nuestro tramo 7 a 8. La suma es 0.352. Y la acumulada lo vamos a sumar al área acumulada del tramo anterior. De la misma manera, del tramo 8 a 5, nuestra área propia va a ser la suma del 0.079, 0.138 y 0.134. La suma de estas tres áreas. Y la acumulada va a ser más la acumulada del tramo anterior. Luego, se preguntarán por qué no tomamos en cuenta el área que está en pleno tramo de 8 a 5. Esa área va a influir solamente a partir de la cámara de inspección 5 hacia el emisario. Prosiguiendo con esta explicación, un pequeño tramo del 9 al 2. Podemos sacar su longitud y de la misma manera el área, que va a ser la suma de solamente el 0.145 de esta parte inferior. De la misma manera del tramo 10 a 3, del 11 a 4 y el tramo principal, que va a ser la suma de todas las áreas. Una forma de verificar es que esta área acumulada final, el 2.6 hectáreas, debe ser igual a la suma de las áreas propias. Ya con esto vamos a poder asumir
para poder seguir, voy a asumir un valor de C igual a 0.7 y voy a utilizar la ecuación de método racional que está en esta fórmula para que el caudal nos dé en litros sobre segundo, y la intensidad para la ciudad de Oruro, que está en la norma boliviana 688. Entonces voy a empezar a llenar mi tabla. Ya teníamos los valores numerados de nuestras cámaras, la longitud de tramos, y el coeficiente C va a ser para todos el mismo, para facilitar los cálculos en este ejemplo. El tiempo de entrada, el mínimo como habíamos mencionado, es de 5 minutos. Y el tiempo de flujo vamos a utilizar el que era a la longitud dividido entre 60 por la velocidad media. Tenemos la longitud, la velocidad media lo he asumido de 1 metro sobre segundo y el valor del tiempo de flujo es 0.8. Y el tiempo de duración va a ser la suma del tiempo de entrada más el tiempo de flujo. Entonces podemos seguir para nuestros siguientes tramos. En este caso, del 7 al 8, el tiempo de entrada va a ser al tiempo de duración anterior. Entonces nuestro 5.8 de nuestro tramo de 6 a 7 va a transferirse a nuestro tiempo de entrada del tramo 7 a 8. El tiempo de flujo netamente depende de la longitud del tramo, y la suma de los dos es el tiempo de duración. Hacemos lo mismo para nuestro tramo 8 a 5 y para los siguientes tramos. De 9 a 2, como el 9 es un tramo inicial, siempre va a ser tiempo de entrada 5 minutos. De la misma manera en el tramo 10, 3, 11, 4 y de 1 a 2, hasta llegar a nuestro emisario. Ya conocido el tiempo de duración y también asumiendo un periodo de retorno de 5 años, podemos calcular la intensidad. Y ya con la intensidad también tenemos extraído nuestras áreas, podemos calcular lo que es el caudal, que es igual a 2.78 por C por I por el área. Ya tenemos todos nuestros valores para calcular el caudal. Una forma de notar algo aquí es que el caudal no tiene un caudal mínimo como en alcantarillado sanitario. Y las pendientes como son el mismo tramo de nuestra red anterior, solamente he extraído las mismas pendientes de las que ya existían en nuestro sistema de alcantarillado sanitario. Y lo que sigue es el diseño y la elección de nuestro diámetro, ya que para nuestros parámetros de diseño, la relación tirante-diámetro ya no es 0.75 la máxima, ahora es 0.90. Nuestra ecuación de diámetro ha sufrido un ligero cambio. Aquí ya no es 1.60, ahora es 1.51. Y con esta ecuación, teniendo todos los valores del caudal, la velocidad y la pendiente, podemos calcular lo que es nuestro diámetro de diseño. Entonces ya nos vamos a una tabla más grande. Ahí ya transferimos nuestros tramos de las cámaras, el caudal y la pendiente, y podemos calcular un diámetro. Y de este diámetro podemos asumir un diámetro comercial. Cabe notar que nuestro diámetro mínimo ya no es 4 pulgadas, lo que es 0.10 metros, ahora es el de 8 pulgadas, el de 0.20. Eso también está en función a la norma, pero también podemos dar a elección un diámetro menor si es que nuestro tramo lo exige, como va a ser nuestro ejemplo. Aquí vamos a notar que en algunos casos le hemos subido desde 0.109 a 0.20, lo que estaríamos doblando nuestra área necesaria, nuestro diámetro necesario, por lo que va a surgir errores al calcular nuestra tensión reactiva. Lo vamos a ver más adelante. Ya conocido con el diámetro, podemos calcular el caudal lleno, la velocidad llena y la relación caudal sobre caudal lleno, como lo habíamos hecho en el diseño del alcantarillado sanitario. Lo que prosigue, ya conociendo la relación de caudal sobre caudal lleno, es despejar el ángulo θ. Ya con el ángulo θ podemos calcular los demás valores: la relación tirante sobre el diámetro, el área, radio hidráulico, la velocidad y la tensión reactiva.
Aquí vamos a observar si nuestra tensión tractiva y la relación tirante sobre diámetro corresponden a los límites o a las condiciones que nos dan la norma boliviana. Y como lo había mencionado, donde habíamos tenido un caudal, un diámetro calculado muy pequeño, nuestra relación tirante-diámetro es muy pequeña. Y también nuestra tensión tractiva no cumple. Entonces lo que se puede sugerir es que en estos tramos hagamos una elección de un diámetro inferior al 0.15. Y con esto les aseguro que puede cumplir nuestra tensión tractiva. Pero también debe justificarse que en estos tramos con un diámetro el menor para el alcantarillado pluvial no puede cumplir. Así que debemos elegir un diámetro menor. Y este sería el diseño para nuestro alcantarillado pluvial. El ejercicio de aplicación lo he extraído del plano de la zona de Paria. Lo pueden notar, es el mismo que el que resolvíamos en el alcantarillado sanitario. Estos 6 manzanos. Y también pueden ayudarse con los programas que había mencionado, de la familia Bentley, el Urbano 8 y también el Civil 3D. Muchas gracias.